como Jesús. ¿Te han dicho que te pareces a alguien de tu familia? Sí, ¿Me indicas a quién te han dicho que te pareces? a mi mamá ¿En qué? en su rostro. En su rostro. Ok, gracias, Daniel. ¿Pareces a alguien de tu familia? Sí, ¿A quién? a mi papá. ¿A tu papá? ¿En qué? Pues en los ojos. En los ojos. Ok, gracias. De nada. Niños, ¿ustedes quieren ser como Jesús? Sí, queremos ser como Jesús. Historia bíblica. Algún tiempo, después de estas palabras, hubo una celebración de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en esa ocasión en que subió a Jerusalén, la Biblia dice que había un estanque rodeado de 5 puertas. Entre esas había una que se llamaba la puerta de las ovejas. Había un estanque que se llamaba Betesda, donde había muchos enfermos, cojos, gente que tenía dolencias en su cuerpo. Y la Biblia dice que había un hombre que estaba allí y tenía 38 años sin poder caminar. Entonces Jesús se acercó al hombre y lo sanó al instante. Cuando Jesús miró a ese hombre, le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y la Biblia dice que en ese momento el hombre pudo levantarse y andar. Y la gente estaba maravillada. Pero ¿qué creen? La Biblia dice que cuando Jesús hizo esto fue en el día de reposo. Para los judíos era el día sábado. Entonces la Biblia dice que los sacerdotes y los que enseñaban la palabra de Dios estaban muy enojados con Jesús, porque él estaba rompiendo un mandamiento que está en la Biblia, donde dice que tenemos que respetar el día de reposo del Señor. Entonces, muy enojados, estos sacerdotes y los que enseñaban la palabra de Dios le preguntaron a ese hombre que había estado sin poder caminar 38 años: ¿quién te dijo que podías llevar ese lecho en el que estabas? Y él les dijo: el hombre que me sanó, él me dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Pero ellos no sabían que había sido Jesús. Y ese hombre que fue sanado por él tampoco sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces cuando le preguntaron que quién era, él dijo que no sabía. Y era verdad, hasta que se encontró con él. Es por esta razón que los sacerdotes y las personas que enseñaban la palabra de Dios estaban muy enojados con ese hombre, porque él estaba realizando una acción y no era permitido realizar ningún tipo de trabajo el día sábado. Y le dijeron: ¿quién te dijo que podías llevar esa camilla? Y el hombre, como Jesús se había escondido, le dijo: pues no sé, a mí el hombre que me sanó me dijo: levántate, anda y llévate tu camilla. Entonces los sacerdotes se quedaron muy enojados, pero luego este hombre se encontró con Jesús nuevamente. Y entonces Jesús le dijo: mira, ya has sido sanado, así que vete y no peques más. Entonces cuando el hombre supo que quien lo había sanado era Jesús, fue y le dijo a los sacerdotes y a los que enseñaban la palabra de Dios que Jesús era el que lo había sanado y que él le había dado esa orden de llevar su camilla en ese día de reposo. Y como te dije, ellos estaban demasiado enojados. Entonces Jesús hizo algo que ninguno de estos hombres esperaba. Dice que Jesús los miró a los ojos y les preguntó que qué era correcto: si sanar o hacer el bien a una persona en el día de reposo, o por guardar ese día de reposo dejar que ese hombre siguiera sufriendo. Recuerda que ese hombre no había podido caminar durante 38 años. ¿Tú crees que Jesús hizo lo correcto? Jesús les dijo a estas personas que estaban tan enojadas con él que su padre trabajaba hasta ese día y que él también seguía trabajando. Recuerda que al principio de la clase dijimos
que Jesús cita en la Biblia que Él solamente hacía aquellas cosas que veía que su Padre Celestial hacía. Jesús les dijo en este capítulo de San Juan que Él no hacía las cosas por su propia voluntad, sino que hacía todo aquello que el Padre le había dicho que hiciera, pero que además veía hacer al Padre. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios, nosotros debemos reflejar el carácter de Jesús, porque Él está en nosotros. Mamá, ¿y tú a quién te pareces? Ah, pues yo me parezco a tu bisabuela Norberta y a veces me parezco a tu abuelita Silvia. ¿Y tú a quién te pareces? Mamá, pero ¿cómo es posible que te pareces a la abuela Silvia? Ah, bueno, hijo, lo que pasa es que a veces los hijos o los nietos heredan rasgos físicos de los papás, como por ejemplo el cabello, en su color, si es lacio como el de ustedes, o si es chino, o ondulado como el mío, o el color de los ojos, o el color de la piel. Pero ¿saben una cosa? Que no nada más nos podemos parecer a nuestros padres en lo físico, sino también nos podemos parecer en algunas áreas del carácter. Por ejemplo, Jessie, quizá tu papá es muy risueño o tu mamá. También puede ser que a lo mejor tú puedes ser serio, tu papá o como el abuelo. Pero ¿saben qué? Hay características espirituales que también se heredan o se pueden aprender. Así es, la forma en la que uno se puede parecer a sus padres es porque en lo natural hay algo que se llama herencia genética y eso hace que podamos tener el mismo color de cabello o que pueda ser rizado o lacio como el de nuestros padres o hasta nuestros abuelos. Podemos parecernos en el color de los ojos, la forma de la nariz, el color de la piel. Pero ¿saben? Algo que es muy importante es que no solamente podemos heredar rasgos físicos de nuestros familiares, sino que además podemos también heredar rasgos de personalidad. Es decir, quizás a ti te gusta contar chistes porque tu papá o tu mamá son muy alegres. Quizás te gusta dibujar y hay alguien en tu familia que también le gusta pintar o le gusta dibujar o le gusta también hacer imágenes en la computadora. Ese tipo de cosas son rasgos también de personalidad. Pero hay algo bien interesante. La Biblia nos enseña que también nosotros tenemos otro tipo de herencia, que nos podemos parecer o heredar en lo espiritual a nuestros ancestros, es decir, a nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos y así hasta que empezó nuestra línea genealógica. Bueno, aparte de heredar, como les decía, los rasgos físicos, emocionales y espirituales, Señor Jesús nos deja un ejemplo en la Biblia acerca de otras cosas que también nos podemos parecer, como por ejemplo ciertas habilidades. Terrenalmente hablando, el padre de Jesús tenía un oficio que era de carpintero, es decir, él trabajaba la madera. Y seguramente nuestro Señor Jesucristo también heredó ese oficio de su papá, que era algo muy común en aquellos años. Aunque nosotros sabemos que el Señor Jesús no vino a la tierra para ser carpintero, sino para hacer la salvación de todas las personas que creen en Él. La Biblia dice que cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra y Él comenzó a hacer milagros, Él decía esto, que Él hacía lo que veía hacer a su Padre que estaba en el cielo. Eso quiere decir que si nosotros analizamos la vida de Jesús y vemos qué tipo de obras hacía, nos daremos cuenta de que la naturaleza de Dios reflejada en Jesús nos permitía saber cómo era su papá. Es la hora del versículo bíblico. Imiten a mí, así como yo imito a Jesús. Primera de Corintios 11:1. Abriendo mi corazón a Jesús. Bueno, niños, ¿les gustó mucho la clase de hoy? ¿Sí? Quiero guiarte en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados, mis errores,
lo que he escuchado, lo que he visto. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Amén. Bye. Si hiciste esta oración con nosotros, felicidades. Has dado el primer paso para ser como Jesús. Así que sin más, vamos a hablar con el Padre y agradecerle porque Él es muy bueno con nosotros. Pues Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas siempre que tú quieres que nos acerquemos a ti y que cada día nos parezcamos más. Ayúdanos para disponernos, Señor, e imitar a Jesús de manera práctica, Señor, pero también que cada día tu palabra nos transforme. Yo te pido que cada niño y sus familiares, Señor, que están viendo esta clase, puedan disponer su corazón para parecerse cada día más a ti y así establecer tu reino en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por ver esta clase. Te invito a que la compartas con tus amiguitos porque seguramente será de mucha bendición para ellos. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Adiós. Hey niños, no olvides que el próximo domingo te estaremos esperando en nuestro siguiente Sin Límites Kids. Recuerda poner tus fotos en los comentarios al terminar el programa.